¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ticalia Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Vamos a nuestros titulares. Comenzamos. Entonces, hasta el día de hoy, 1.052 casos. 110 casos. Guatemala llega a 1.052 casos de coronavirus. Solo este domingo se reportan 85, se mantienen medidas de restricción y se prohíbe circulación interdepartamental y advierten además cierre de mercados que no cumplan disposiciones. Madres guatemaltecas viven un inusual 10 de mayo. El confinamiento llevó a cambiar los festejos, visitas a cementerios, entre otras actividades. En esta emisión, un experto resuelve dudas de 4 mamás. Conozca el caso de una familia que vive en un albergue temporal luego de que la madre perdiera la única fuente de ingresos. Uno de los hijos recibe clases en línea con un teléfono prestado e internet donado por la encargada del lugar. La emergencia por el coronavirus los llevó al emprendimiento. Conozca la historia de 2 futbolistas que alternan el deporte con una nueva fuente de ingresos. Y en Cultura, Marimba de Concierto cumple 50 años. Hablamos con su fundador, el maestro Lester Godínez. Y hoy el presidente Alejandro Yamatei informó que Guatemala superó los 1.000 casos de coronavirus. Solo el día de hoy se reportaron 85 positivos más, la cifra más alta desde que inició la emergencia en el país. Con 85 casos nuevos, 57 de sexo masculino, 28 de sexo femenino. 6 pacientes fueron dados de alta y 2 personas fallecieron. Una señora de 34 años diabética que estuvo 11 horas hospitalizada en una descompensación de su diabetes. El coronavirus se la llevó. Y una mujer de 68 años. Y fíjese usted, las restricciones de la semana pasada se mantienen y algunas se amplían, como por ejemplo la prohibición de circulación interdepartamental, y anuncian sanciones a centros comerciales y cierres de mercados que no cumplan con disposiciones. Además, el presidente habló de medidas económicas para personas que buscan apoyo durante esta emergencia. Totalmente prohibido el tránsito interdepartamental en todo el país, que no sea el transporte pesado y los casos de urgencia personal o médica. Segundo, se advierte que de no acatarse las disposiciones en los mercados municipales o cantonales en cuanto a la cantidad de gente y al distanciamiento social, se ordenarán los cierres de los mismos hasta nueva orden. Aquellos que incumplan serán cerrados. Tercero, en vista de que algunos centros comerciales, tratando de evadir la prohibición de apertura, han dispuesto áreas que aparentan ser centros o plazas de conveniencia, les advierto que serán sancionados drásticamente por la DIACO y el Ministerio de Salud Pública. Cuarto, todo aquel establecimiento de salud que no informe sobre casos de coronavirus o que viole los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública será sancionado y denunciado ante el Ministerio Público para que sus autoridades o representantes legales enfrenten juicio por violar el artículo 305 del Código Penal.
Y la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó una verificación en el hospital de Villanueva. Entre los datos destacados informaron que hay 90 pacientes internados, de los cuales 11 están en el área de intensivo, por lo que ese hospital se encuentra en su máxima capacidad. Además, se informó de 17 pacientes en pediatría y neonatología, 54 en encamamiento y 8 en cuidados intermedios. Este viernes solo se reportaron 3 médicos para todos los 90 pacientes, debido a que uno de los doctores dio positivo y 10 integrantes del equipo fueron enviados a cuarentena. El servicio de hemodiálisis, por ejemplo, fue suspendido por falta de pago. Por eso es que la primera medida, ¿verdad?, es lavarse las manos. ¿Cuántas veces es necesario? ¿Cuántas veces? Nosotros tenemos un área de pacientes, esta área de pacientes, nosotros tenemos que cubrirla. Bien, y le cuento que mediante un comunicado el Ministerio de Salud Pública informó que está agilizando el proceso de compras para equipar al personal médico que se encuentra en la primera línea de la emergencia atendiendo a pacientes con el nuevo coronavirus. Entre algunos de los artículos que están como prioridad en este momento es la adquisición de mascarillas, lentes de protección, trajes, batas, entre otros insumos. El comunicado se da luego que la Procuraduría de los Derechos Humanos señalara que hasta ahora 12 miembros de salud se han contagiado. Y fíjese usted, el Ministerio de Salud Pública ordenó implementar un cordón sanitario en San Juan Zacatepeques con la finalidad de frenar un brote de casos registrados en la colonia Monte Carmelo II. Mediante un acuerdo ministerial publicado este domingo en el Diario Oficial, la Cartera de Salud informó de las medidas implementadas en San Juan Zacatepeques que buscan evitar nuevos casos de coronavirus dentro del municipio. Entre algunas de las instrucciones que detalla la medida sanitaria es que los residentes de la colonia Monte Carmelo II deben de utilizar mascarilla dentro y fuera de casa, recomendando principalmente no salir a la calle si no es necesario. También se encuentra prohibido el ingreso de personas que no vivan en la zona, excepto aquellos que ingresan mercadería vital para la subsistencia de los vecinos. También aquellas personas que se encuentran bajo cuarentena deberán de cumplir con las medidas a fin de lograr contener un brote registrado dentro del municipio, según detalla el Ministerio de Salud en el acuerdo. Durante la semana, el alcalde de San Juan Zacatepeques, Juan Carlos Pellecer, informó que una señora de 60 años fue al Seguro Social por problemas de salud y que fue por medio de ella que otras personas de la colonia se contagiaron. Para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y en sus redes sociales, el organismo judicial informó que desarrollaron este fin de semana una limpieza profunda en los sótanos de la Torre de Tribunales, en donde se encuentra ubicada la carceleta y uno de los accesos a los elevadores. El OJ informó también que este martes reanudarán sus actividades laborales en todas las dependencias judiciales con horarios especiales y bajo medidas de distanciamiento social. Y este 10 de mayo, Día de las Madres, hablamos de las madres de familia que llevan meses en confinamiento. Muchas han tenido inquietudes en diferentes temas. La periodista María René Barrientos realizó un conversatorio en la plataforma Zoom con 4 madres y un psiquiatra, quien les presentó algunas alternativas de solución. La emergencia del coronavirus es difícil para todas las familias, pero este es el diario de una de muchas madres en confinamiento al tener pequeños en casa o ver a sus hijos mayores por videollamadas. El estrés de la vida cotidiana, del tráfico, de la interacción con otras personas, no necesariamente relaciones tan saludables, son situaciones en donde ahora nosotros tenemos carencia porque nosotros esencialmente somos un ente social. Actualmente se encuentran cumpliendo roles como madres, esposas, proveedoras, trabajadoras, psicólogas y maestras las 24 horas, pero muchas de ellas presentan algunas inquietudes. Con niños pequeños, ¿cómo podemos trabajar la ansiedad? Si a un nene de 1 año y medio, digamos, está muy activo, por así decirlo, entonces uno tiene que inventarse un juego en ese momento en donde él se desgaste bastante, o sea, físicamente, o sea, que tenga mucha actividad. Desde que ustedes lo pongan a rayar algo, en donde le den una cartulina y comienza a rayar, comienza a pintar con témperas, con las acuarelas, todo eso le va a hacer gastar energía.
Muchos tienen familiares que de forma pública se ocupan de los afectados del coronavirus, quienes toman todas las medidas de contención y cuidar de su familia. Si algún miembro de la familia llega a contagiarse, ¿cómo explicarle al niño el aislamiento que va a tener dentro de la misma casa? Los niños entienden, toda vez lo estamos haciendo para protegerlo y tú nos vas a ayudar haciéndolo partícipe a protegerlo. Entonces ustedes van a poder observar que hasta ellos son muy activos, en donde van a tomar cartas en el asunto con tal de ayudar a la protección de ese ser querido. El cierre indefinido de los establecimientos educativos ha permitido que el fenómeno de recibir clases en casa se desarrolle aún más, donde muchas madres afirman los beneficios de esto, pero los menores se ven afectados por presión, estrés o la falta de convivencia con sus compañeros. ¿Qué tanto puede llegar a afectar a un niño el estar también bajo el estrés de estar encerrado y además estar con recargas de muchas tareas? Necesitamos profesores que estén capacitados para ello en plataformas digitales. Lógicamente, esto es una improvisación que se está haciendo. Viéndolo positivamente, estamos dando un brinco, estamos dando un salto a la tecnología y, por supuesto, la necesidad es la madre de la inventiva y vamos a iniciar a hacer y a propiciar cosas buenas, esperaría yo. ¿Cómo explicarles el no le puedes dar la mano a tu amigo, el no puedes compartir la botella de agua después de jugar fútbol? No dejamos de ser quienes somos, sencillamente nos readecuamos a una nueva normativa. Este día, los abrazos no pueden darse, pero se celebra a distancia reflexionando sobre lo que realmente importa en la vida. Hemos aprendido a asumir diversos roles. Hemos sido chefs, maestras, psicólogas, amas de casa, pero sobre todo hemos sido madres. Motivarlas a establecer horarios de juego y de estudio con sus chicos para que podamos evitar el estrés en los más pequeños de la casa. Podamos hablar de todo lo que pensamos, sentimos, estamos atravesando con nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos, para que tengamos unos bonitos y buenos recuerdos de esta cuarentena. Que este tiempo de quedarse en casa sea posible para todos, celebrando a esos seres que nos dan la vida, porque el amor de madre nace un día y nunca desaparece. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y según estimaciones de autoridades de tránsito, tan solo en la ciudad y sus perímetros cercanos hubo 800,000 viajes en vehículos por el Día de la Madre, la mayoría de estos registrados en las zonas 1, 4 y 9, en áreas en donde se comercializan arreglos florales y venta de chocolates. Montejo también explicó que aunque hay órdenes que prohíben el ingreso en los Campos Santos, tuvieron reportes de personas que solicitaban ingresar a los cementerios para colocar una ofrenda floral. Y las lluvias de este fin de semana afectaron a 15,000 personas y ocasionaron daños en más de 60 viviendas, según los reportes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED. Entre algunos de los eventos destacan inundaciones en calles de Quetzaltenango, flujo de lodo en la cañada de Amatitlán, así como derrumbes y más inundaciones en Boca del Monte, Guatemala. En Petén también se registraron inundaciones y en Zacapa el colapso de una pared dejó a 2 menores fallecidas. Actualmente la CONRED también realiza un monitoreo profundo en comunidades cercanas al volcán de fuego, ya que las lluvias podrían ocasionar el descenso de la ARES. Algunos eventos como derrumbes, inundaciones, colapsos estructurales que se dieron en departamentos como Guatemala y Quetzaltenango. Tenemos hasta este momento alrededor de 15,000 personas que resultaron afectadas, tanto directa como indirectamente. El monitoreo, por ejemplo, en áreas del volcán de fuego y Santiaguito, porque por el registro de lluvias en la cadena volcánica es probable que se registre el descenso de los lahares en estos lugares. Entonces, el monitoreo también abarca el tema volcánico. Y es momento de conocer cuáles serán las previsiones del clima para las próximas horas. Pamela Valdés nos cuenta. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto poderte acompañar y a todos los que nos acompañan en esta noche de domingo. Esperamos que haya tenido un excelente día y a ti, Alejandra, muy feliz Día de las Madres. Es momento de compartirles las condiciones del clima para esta noche, donde continúan los cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional, sin descartar la probabilidad de alguna llovizna o lluvia, principalmente en la franja transversal del norte. Estas son las condiciones para mañana para que usted lo pueda tomar en consideración. Cielos parcialmente soleados para el Caribe y los departamentos ubicados en el oriente. Para el resto de los departamentos
se pronostica probabilidad de lluvia o alguna actividad eléctrica. Las condiciones a continuación para los próximos días en la ciudad capital: se esperan lluvias para el lunes y el martes, y las temperaturas máximas se registran de 26 grados centígrados para el miércoles, tormentas eléctricas con la misma temperatura de 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol, y saldrá mañana a las 5:35 de la mañana y se ocultará a las 6:22 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Continuamos con más noticias. Luego de conocer la actualización de casos de coronavirus en Guatemala, en breve le damos detalles de cómo el país ha vivido estas 8 semanas de emergencia por la pandemia. Estén pendientes. Bien, ya estamos de regreso. Se encuentra con nosotros vía remota Sofía Letona. Ella es representante de Antigua al Rescate. Y bueno, nos llamó la atención lo que pasó en Patzún, Chimaltenango. Ustedes recuerdan que hubo un cordón sanitario, pero había el caso de varias madres que tuvieron que dejar a sus hijos por varios días porque resultaron contagiadas de COVID-19. Sofía, buenas noches. Gracias por estar con Noticiero Guatevisión. Ustedes recibieron la llamada de alerta del área de salud de Chimaltenango para atender a 8 menores de edad. Afortunadamente varias de las madres ya están con ellos, pero ustedes dieron asistencia alimentaria, pero el problema va más allá, ¿no es así? Claro, nosotros recibimos la llamada para pedir apoyo para estos infantes porque sus mamás fueron trasladadas a Villanueva y ellos se quedaron en Patzún. Entonces nosotros recolectamos fórmula, pañales, toallas húmedas y vitaminas para los bebés, en espera de que cuando sus mamás regresaran con ellos, pues reiniciaran la lactancia materna. E idealmente así va a ser. Ya muchos de los niños han sido reunidos con sus mamás. Otros niños eran casos de desnutrición crónica y aguda infantil que necesitan apoyo de vitaminas y complementos para poder salir adelante. En ese caso estamos hablando de 171 casos aproximadamente. ¿Ustedes tienen datos de más en el departamento de Chimaltenango? ¿Cómo está la situación? Hay muchísimos más casos de niños en riesgo, pero en este momento hay 171 casos de niños con desnutrición crónica y aguda que necesitan apoyo de vitaminas, de fórmula, de leche para poder salir adelante. Inicialmente hay programas que los apoyan, pero en este momento todos los esfuerzos están concentrados en combatir la pandemia. Entonces hay algunas instituciones que estamos trabajando juntas y colaborando para poder lograr brindarles la ayuda que ellos necesitan, ¿verdad? Para evitar no solamente la muerte por desnutrición crónica aguda, sino además para que estos niños tengan sistemas inmunológicos fortalecidos y en caso les toque puedan combatir y pelear contra el COVID-19. Bien, pues muchas gracias por esos datos, Sofía, y por supuesto que le estaremos dando seguimiento. Como usted decía, pues por un lado están los efectos de la pandemia, pero por otro lado la crisis alimentaria en diferentes puntos de la República que se ve agudizada en este momento por la situación que estamos viviendo. Buenas noches, Sofía. Claro. Buenas noches, sí. En este momento estos son los datos más importantes que estuvimos observando durante la semana. En el tema económico, Guatemala, al igual que el resto del mundo, como ustedes saben, experimenta una recesión. Eso es lo que han dicho algunos analistas. Según la duración del confinamiento, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que en el país se perderán entre 98,000 y 274,000 empleos durante estos meses. Esto a su vez repercute en los pagos de cuotas al Seguro Social y también de impuestos. En los efectos a la población, pues hay varios. Se estima que en Guatemala 6 de cada 10 personas están en situación de pobreza en este momento y los efectos del COVID-19 harán que este número aumente. Otro dato interesante que vimos durante la semana es que, si bien es cierto, desde principios de año se hablaba de la necesidad de llevar alimentos a más de 2.3 millones de personas en zonas rurales y el corredor seco, la pandemia ha extendido esta necesidad a zonas urbanas del país, agudizando la situación en municipios del occidente. Una muestra de ello es la cantidad de banderas blancas que vemos en diferentes puntos del país en un momento en el que los números de casos positivos de coronavirus van en aumento en Guatemala
y el mundo. Y precisamente esta semana transcurrió con la expectativa del anuncio de nuevas disposiciones en cuanto a las medidas de restricción, pero también la implementación de medidas económicas. El número de casos, como decimos, subió y también el número de fallecidos. Douglas Cuevas nos presenta la crónica de la semana número 8 del coronavirus en el país. La semana comenzó con más casos positivos de coronavirus y con unas declaraciones del presidente Alejandro Yamatei que no fueron del agrado de muchos. Si no tenemos que ir a hacer nada a Misco, Villanueva, la zona 18 y Chinautla, no vayamos. Vecinos de la zona 18 rechazaron el mensaje presidencial donde pidió públicamente no visitar esa parte de la ciudad por el elevado número de casos de COVID-19. Esto a pesar que las estadísticas desglosadas no son públicas. Yo lo considero un tanto imprudente, por así decirlo, porque no dio ni mayor explicación o no dio el por qué, digamos, se ha dicho, es porque ahí se han concentrado muchos casos o es un foco donde han salido muchos casos positivos, pero la gente entra en pánico. La incertidumbre continuaba por el repunte de casos y autoridades ediles de San Juan Zacatepeques implementaron un cordón sanitario para intentar frenar la expansión del virus. Se entra en una cuarentena total de la colonia con la finalidad de que en las primeras horas del día de hoy se hiciera lo que ellos llaman un barrido. ¿Qué es un barrido? Que se va casa por casa donde se le está pidiendo antecedentes, información a las personas y si hay alguna persona que amerita hacerle el hisopado. El día de hoy se visitaron 175 casas. Estimados conciudadanos, buenas noches. Cada noche autoridades de gobierno anuncian nuevos casos de coronavirus, pero según un informe de Fundesa, Salud no ha comprado todos los insumos necesarios. Esto lo que demuestra es que el Ministerio de Salud no está comprando al ritmo que lleva la emergencia y por esto es tan importante la urgencia de que tanto el Ministerio de Finanzas como el Ministerio de Salud aumenten el nivel de compras, especialmente de equipo de protección personal. Se cerró con 832 casos y 717 activos, mientras las dudas siguen porque el presidente ya dejó ver sus intenciones de reactivar el transporte público. Pero según el vicepresidente, se busca una estrategia que evite aglomeraciones. El transporte público es vital y pues todos tenemos que admitir que no deja de tener algunas precariedades el servicio público. Sin embargo, para poder apoyar al servicio de transporte, para que no se den esas aglomeraciones de personas en las horas pico de trabajo, se están pensando algunas estrategias. Guatemala solicitó a Estados Unidos que todos los deportados tengan un certificado médico que no exceda las 72 horas y así reducir la cantidad de migrantes con COVID-19, aunque los vuelos continuarán en los próximos días. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En un diálogo franco, sincero con los Estados Unidos, es buscar que las personas vengan libres de COVID-19, ¿verdad? Ese ha sido el acuerdo, pero cuando tenemos alguna inconsistencia, hay algunos sospechosos, pues obviamente de contagio me refiero, le corresponde al Ministerio de Salud y Asistencia Social poder determinar si podemos realizar los siguientes vuelos. El 12 de mayo es el Día de la Enfermera, una profesión a quienes muchos restan importancia, pero que es clave en los servicios médicos. Volvemos con este y otros temas en breve. Bien, y como saben, parte de las restricciones vigentes por la emergencia del coronavirus en el país es la participación limitada de personas en cortejos funerarios. El ente de domingo de Álvaro González hizo un recorrido por el cementerio general y sus alrededores y esto es lo que nos muestra. Pedimos por las personas que se han ido de este mundo para que ellos también desde el cielo nos bendigan.
Desde las restricciones de movilidad hasta los rituales religiosos, la pandemia ha cambiado incluso la forma de darle el último adiós a aquellos que mueren. Al momento de que vienen las inhumaciones, únicamente se permite el ingreso de 10 personas que acompañen la misma, ¿verdad? También ellos tienen que portar su mascarilla. También se les indica que tienen que portar guantes. En el caso de que no traigan guantes, pues acá se les aplica gel antibacterial, ¿verdad? Los pasillos del cementerio general, que solían resonar por el llanto y las serenatas dedicadas a los difuntos, hoy se encuentran vacíos. Pero el vacío también se percibe afuera de los muros que resguardan a los fallecidos. La falta de movimiento regular ha hecho que don Benito no pueda vender las flores suficientes para mantenerse. Aquí está silencio, yo 30 que ya la he vendido. Y para la comida a veces no sale, está silencio, no hay nada. Cuando estaba abierto el cementerio sí vendemos, pero ahorita no hay nada. Justo frente al puesto de don Benito se encuentra la marmolería de don Mario, quien hasta ahora ha logrado sobrevivir de sus ahorros, los cuales cuenta ya se han terminado. Este momento sí está pero muerto, no hay clientes pues de que vengan con toda la libertad porque ya sabe la gente que no están dejando entrar al cementerio. Los entierros, ¿verdad? Solo 10 personas pueden entrar. Entonces ahí viene el bajón de que no hay clientes, ¿verdad? Y como nosotros de esto vivimos, pues sí nos afecta demasiado, ¿verdad? La ayuda de Dios nada más y los ahorritos que habían pues ya se fueron, ¿verdad? Y así todos los días hay historias para contar. Si usted quiere compartir con nosotros una de ellas, escríbanos a nuestras cuentas de redes sociales y a nuestro correo electrónico ediciondominical@guatevision.com. Esperamos sus comentarios. Y por si usted no lo sabía, el próximo 12 de mayo es el Día de la Enfermera. En los días en los que nos encontramos es evidente la importancia que esta profesión adquiere. Por si usted también no lo sabía, quiero contarle que estas profesionales ocupan un gran porcentaje dentro del sistema de salud nacional. Esto es lo que le contamos hoy en Hemeroteca. El 12 de mayo de cada año se conmemora el Día de las Enfermeras, una celebración que fue oficializada en 1974, aunque se realizaba desde décadas atrás, en honor a Florence Nightingale, considerada pionera de la enfermería moderna. En un contexto como el que vivimos en estos días, la labor de las enfermeras juega un papel fundamental. Según datos del Ministerio de Salud, de las más de 60,000 personas que realizan trabajo sanitario en todo el país, la mayoría corresponde a auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales y técnicos en el mismo ramo. Es así como en cada emergencia a lo largo de la historia, las enfermeras han estado presentes asistiendo a los enfermos y damnificados en una labor digna de admirar. Futbolistas emprenden en medio de la emergencia. ¿Qué están haciendo y cómo ha afectado la carrera deportiva? Esto y más en minutos. Y como ustedes saben, la emergencia de coronavirus ha afectado distintos sectores, entre ellos el deporte, por lo que futbolistas guatemaltecos han buscado soluciones como emprender un negocio en medio de la crisis. Veamos.
El olor a grama, bromas entre compañeros, entrenamientos, porras de los aficionados, son algunos de los aspectos que más extraen a los futbolistas guatemaltecos. Pero esto no es suficiente. Muchos de ellos, por el coronavirus, han decidido emprender sus negocios. Dari Arévalo, jugador del Deportivo Sansare de la Primera División Nuestro Fútbol Guatemala, inició su emprendimiento de distribución de carne nacional e importada, donde los clientes pueden adquirirla en su casa o por domicilio en sus redes sociales, respetando el lema "Quédate en casa". Cambiar un balón, de despertarte todas las mañanas y ir a entrenar y cambiarte. Ahora a ver qué pedidos tenés, qué es lo que tenés, si vas a la planta y recoges carne y qué es lo que quiere la gente. Explicarle a las amas de casa, ya que ellas son las expertas en carne, o sea, venir tú, o sea, es un rol y la verdad que ha sido una muy buena aventura y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Edgar Méndez, más conocido como Ito, es jugador de Chimaltenango FC de la Primera División de Ascenso. Desde noviembre del año pasado, inició su empresa Mandaditos, impulsado por su esposa María José Santis y su compañero César Méndez. Vamos desde pago de luz, pagos de agua, depósitos bancarios, cobros de cheques, despensas, idas a mercado, ir a dejar documentos a diferentes partes de la ciudad de Antigua y también a la capital. El crecimiento de Mandaditos a nivel local en Antigua Guatemala ha avanzado, con más de 10 mandados al día. Otras empresas se han aliado a Mandaditos, ya que muchos confían en él y sus entregas. Realmente nos pareció muy bien cómo nos atendieron y cómo realmente llega rápido el producto a la gente y confía más en una empresa. La condición física es otro de los aspectos que no descuidan, por lo que todos los días se entrenan en casa, pero resaltan la importancia de tener una visión a futuro. La carrera de futbolista es muy corta y cuando uno menos piensa en un abrir y cerrar de ojos se termina y pues ¿qué hace uno luego, verdad? O sea, entonces yo esta empresa o este emprendimiento lo hice pensando también en un futuro. No piensen en el qué dirán o quiénes los apoyarán. Si ustedes tienen una idea y la pueden emprender, denle. Todo comienzo va a ser difícil, pero al final viene el éxito y la bendición. Los negocios también están fuera de la cancha, quienes debido a la situación no vieron crisis, sino una oportunidad para crecer. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Rivas y María René Barrientos. Vamos a una pausa, pero ahora les cuento con qué regresamos. Integrantes de una familia viven en un albergue luego que fueran desalojados por la falta de ingresos económicos. Uno de los hijos recibe clases en línea en un teléfono prestado. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Desde hace 8 días, un joven de 14 años junto a su hermana de 8 y su mamá con un recién nacido han vivido en el albergue municipal de Misco, luego que fueran desalojados de su vivienda en la zona 6 de ese municipio por no pagar la renta. La mamá perdió su trabajo después de dar a luz, pero pese a ello buscan salir adelante. Tenemos la historia a continuación. De una litera de madera vieja, que es parte de lo que lograron sacar del lugar que alquilaba su mamá, William Alexander Dávila hace sus tareas. La litera se ubica en una de las esquinas del albergue municipal de Misco, donde en la actualidad viven ante la falta de recursos económicos. En el hogar, la única que aportaba era su mamá. Ella es artesana y se dedicaba a la fabricación de zapatos y bolsos, pero las ventas, ante las restricciones impuestas desde el 17 de marzo, le imposibilitaron continuar. La situación la obligó a buscar trabajo en una tortillería. Sin embargo, al dar a luz, también perdió el trabajo. Por la economía, ¿verdad? Porque a mí me quitaron mi trabajo y todo y ya no pude pagar mi renta. Y entonces por eso nos sacaron de donde estaban. Ojalá que se quite ese virus, ¿va? Y seguir adelante con mis hijos, ¿va? Y ojalá que haya trabajo. Con trabajo uno sale adelante. Este año William comenzó a estudiar segundo básico, pero debido a la pandemia ahora recibe clases en línea. Él pertenece al 70% de la población guatemalteca que no tiene acceso a una computadora o a internet, según el censo del INE. Y la nueva metodología de estudio le ha afectado. Sin embargo, pese a la brecha digital, él busca la manera de seguir adelante
con la ayuda de la encargada del albergue municipal. No tengo los recursos necesarios para comprar un teléfono, una computadora o algún medio electrónico para poder estudiar, entonces por eso yo pido ayuda. La licenciada Soledad me ayuda a mí con mis tareas por medio de Facebook. Lo que estamos haciendo es de que buscamos por medio de mi teléfono lo que son sus tareas en la página de INEVE, entonces nos ponemos a ver lo que publican, que es lo de segundo básico, y así es como él puede ponerse al día y hacer sus tareas. Uno de los retos pienso que ha sido tal vez estar aquí aprendiendo con ellos también, ¿verdad? Porque tenemos que estar buscando información y buscando apoyo para poder explicarle las clases a ellos, entonces todos aprendemos juntos. A sus 14 años, el sueño de William es ser un chef reconocido o un repostero. A mí me gusta mucho la cocina, o sí, un chef o un repostero. Me gusta todo lo que se dice comidas. Según datos del censo de 2018, solo el 17.3% de los hogares consultados cuenta con internet y solo un 21.3% tienen computadoras y apenas el 29.3% usan internet, lo que equivale a 3.672.979 guatemaltecos. Y solo 566.736 hogares cuentan con el servicio residencial de internet. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y les cuento que China elevó este domingo el nivel de riesgo epidemiológico en un barrio de Wuhan después de descubrir un caso de COVID-19, el primero en más de un mes en la cuna de la pandemia surgida a finales de 2019. Este nuevo caso de COVID-19 fue registrado en el área del centro del país particularmente golpeada por el virus y que permaneció más de 2 meses en confinamiento estricto, anunció el domingo la Comisión Nacional de Salud. Se trata del primer caso reportado desde el 3 de abril. Y los españoles se prepararon este domingo para reencontrarse con familiares y amigos el lunes, cuando la mitad del país inicia el desconfinamiento, en momentos en los que los decesos diarios por coronavirus cayeron a su menor nivel en casi 8 semanas, tras haber estado bajo uno de los confinamientos más estrictos de Europa desde el 14 de marzo. La mitad de los 47 millones de españoles entrarán el lunes en la fase 1 del desmontaje de esa medida tomada para evitar los contagios en uno de los países más golpeados por el nuevo coronavirus. Además, el nuevo coronavirus provocó más de 20.000 muertes en América Latina y el Caribe, más de la mitad de ellos en Brasil, de acuerdo con un conteo en base a datos oficiales realizados este domingo, con más de 359.975 contagios. América Latina es la región más golpeada después de Europa y América del Norte. Brasil, con 10.627 decesos contabilizados, agrupa más de la mitad de los fallecimientos y es el país más golpeado en la región. México reportó 3.353 muertes y Ecuador 2.127. La pandemia de COVID-19 ha dejado en todo el mundo 280.000 muertes y más de 4 millones de personas contagiadas. Al volver les cuento que la Marimba de Concierto cumple medio siglo. Hablamos con su fundador, le presentamos detalles en nuestra sección de cultura. Y en este 10 de mayo, los fotoperiodistas Byron García y Fernando Cabrera realizaron un sondeo con madres de familia para consultarles cuál sería el mejor regalo en este día. Esto fue lo que contestaron. Número 1, que mis hijos tengan salud y vida, ¿verdad? Y el segundo, pues sería que Guatemala y el mundo entero volviera a ser lo que era antes, ¿verdad? Tener aquella libertad, convivir con los seres queridos que tanto extrañamos, más en este día que yo extraño mucho a mi mamá, ¿verdad? Que ella está lejos de acá, está en Santa Rosa, que la verdad no la voy a poder ver ni abrazar,
Esos serían mis mayores deseos. Ese regalo creo que para mí ha sido los 365 días del año, ¿verdad? Porque creo que siempre con una sonrisa y con un abrazo es lo que para mí ha sido el mejor regalo y siempre será, ¿verdad? Tener a mis hijas pues bien, ¿verdad? Y que desde el nacimiento, ¿verdad? Creo que vienen alegrando mis días y yo creo que para mí todo el año es el 10 de mayo. Unión familiar, que mis hijos estén con nosotros en casa, todos reunidos, compartiendo con mi madre también. Salud, que termine esta pandemia, por favor. Eso es lo que pedimos. El mejor regalo que ellos me pueden dar por el Día de la Madre es pues el amor de mis hijos, ¿verdad? Que es lo más importante. El regalo más grande que una madre puede tener es la felicidad del hijo. Que mis hijos estén bien, que tengan salud y que Dios les eche muchas bendiciones. Es el mayor regalo que uno puede recibir. Salud y que mi Señor escuche y se lleve el coronavirus. Estar reunida con mi familia, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos ahorita es estar unidos, estar bien y rogar por salud, ¿verdad? Rogarle por salud a Dios para que todos nuestros seres queridos estén bien. En primer lugar, dándole gracias a Dios porque tengo a mis hijas completitas y que estemos bien de salud, ¿verdad? Y tenerlas bien. Y mire usted, luego de 363 años, el esquizúchil o árbol del Santo Hermano Pedro, que sus manos sembraron el 29 de marzo de 1657, mejor dicho, según cuenta la historia, en la ermita del Calvario en Antigua Guatemala, cayó por un hongo que acabó con sus raíces y tras las fuertes lluvias de la madrugada de este sábado. Veamos. Las raíces del esquizúchil estaban podridas por la infección que le causó un hongo mortal hace algunos años. Pero su tratamiento de curación no fue suficiente y la noche del sábado sucumbió tras unas torrenciales lluvias. Se mandaron muestras del hongo a Hungría, a una universidad especializada, y allá fue identificado como Ganoderma tuberculosum, lo cual era un pésimo pronóstico por el hecho de que es un hongo prácticamente mortal cuando ataca a un árbol. Con la autorización de la iglesia, a fines de 2018, se lograron extraer 3 pequeñas raíces. Afortunadamente, una de ellas se logró pegar y es el único hijo auténtico original que está sembrado en el mismo jardín. Del refrán, del árbol caído se hace leña, no aplica en este caso, debido a que las autoridades de la Orden Franciscana han propuesto conservarlo bajo una urna en el Jardín de los Laureles. Esa frase del árbol se hace leña, de este ni pensarlo. Segundo, sacar reliquias, tampoco. No vamos a destrozarlo en reliquias. Se va a conservar intacto en la medida de lo posible, haciéndolo hacia el lado del jardín, hacia adentro, por donde estaba sembrado antiguamente, cerquita de ahí, bajo una urna. Ya estamos hablando con otros que son de hierro, que nos han ayudado en muchas ocasiones, para hacer una urna de hierro y forrarla de vidrio debajo de un techo bien bonito para que pueda ser observado por la gente, los peregrinos. Otros árboles de la misma especie y cercanos a la edad del árbol del Santo Hermano Pedro se encuentran en San Miguel Escobar, San Pedro Las Huertas y San Juan del Obispo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Y ahora le cuento que la primera marimba de concierto nació hoy, hace medio siglo, precisamente en un Día de la Madre. El de hoy es un aniversario atípico por las restricciones que obliga la pandemia. El maestro Lester Godínez nos habla de su historia. Vamos a celebrar hoy junto al maestro Lester Godínez, quien está cumpliendo este 10 de mayo 50 años de su primera presentación en público y que ha transformado el concepto de marimba en Guatemala. Marco el 10 de mayo porque ahí tuve oportunidad de tener mi primera presentación pública. O sea, de los 10 a los 17 años, toda mi relación con la marimba fue en mi habitación y casi en silencio para que mi papá no me regañara. Venía la fecha precisamente del 10 de mayo, que es el aniversario del instituto, y siempre lo celebraban con una fiesta y con una velada cultural. Y el director me dijo, mira,
me gustaría que ustedes amenizaran la velada del aniversario. Y yo ya tenía entre ceja y ceja el término o el concepto de amenización, ¿verdad? Que era el rol que venía jugando la marimba desde principios del siglo XX. Entonces yo le dije al director, mire, con mucho gusto participamos, pero no amenizando, sino como punto de programa. No dejó de molestarse porque en el subconsciente de los guatemaltecos la marimba es para eso, para amenizar, para una fiesta, para cumpleaños, etcétera, ¿verdad? Y yo puedo decir que la marimba en esos 50 años me lo ha dado todo, ¿verdad? Me ha dado trabajo, me ha dado boletos aéreos, incluso a mi esposa la conocí a través de la marimba. Dentro de todas las actividades que yo organicé con la Marimba de Concierto de Bellas Artes a partir del 79, organicé conciertos homenaje, conciertos escolares, didácticos y una serie de actividades que ya no eran del rol de la tradicional de la marimba guatemalteca. En 1996 tocó para su santidad Juan Pablo II, junto a un ensamble con el coro de la iglesia de Ciudad Vieja. Después de la creación de la Marimba Nacional de Concierto, surgieron otras marimbas con este concepto. El maestro Godínez también elaboró un libro que habla no solo de la historia, sino de la riqueza cultural de este instrumento, además de otras investigaciones que ha elaborado a lo largo de su carrera. Para Noticiero Guatevisión, Álvaro González e Ingrid Reyes. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que regresamos mañana con más información en nuestras diferentes emisiones y también estaremos con ustedes difundiendo lo más importante de las noticias en nuestras redes sociales, plataformas digitales. Yo regreso el siguiente domingo con más noticias y para todas las mamás un fuerte abrazo. Buenas noches, que descansen.